speaker internacional que ha impactado organizaciones de la talla de NASA, Pfizer, LinkedIn, Zoom. La preparación más grande que un speaker puede hacer es estudiar a tu audiencia. ¿Quién va a estar sentado en ese público? Porque a esa persona es que tú le vas a servir. Ese proceso de preparación comienza con tú conocer a tu audiencia y convertirte en un miembro más de esa compañía. ¿Podrías darme tu perspectiva de ese pensamiento erróneo donde la gente cree que tú ser un orador de calibre internacional implica ser alguien que tiene que tener cientos de miles de seguidores? Llegaste a Gana tu Día, el podcast. Mi visión con este movimiento es impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Son tus hábitos. Y el primer hábito que tú tienes que hacer es el de suscribirte a este canal y venir toda la semana a buscar contenido de valor, como son libros con prisa, entrevistas de Gana tu Día, el podcast, que entrevistamos a personas que aman lo que hacen. Y déjanos saber a quién tú quieres ver aquí, qué temas te gustaría que trajéramos. Estamos vivos, así que tenemos que hacer que cuente. Mi invitado de hoy es speaker internacional que ha impactado organizaciones de la talla de NASA, Pfizer, LinkedIn, Zoom. Y esto lo ha hecho sin necesariamente tener una audiencia enorme. Es el creador del sistema Alive. Ha trabajado en el gobierno de los Estados Unidos y ahora se ha convertido en un empresario del storytelling, también autor del libro Choose to Live. Tengo aquí al flamante padre de Teddy y Amelia, recién estrenado con apenas un mes de vida. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast, mi amigo Joey Áviles. ¿Qué está pasando? Mi hermano, súper alegre de estar aquí contigo. Y me gusta la palabra flamante porque así mismo es que estoy. No he podido dormir como por un mes entero, pero yo quiero que tu gente sienta la felicidad y la alegría que yo tengo por dentro, porque no hay nada más hermoso, Carlos, que tú ver la sonrisa de un bebé, de tú recibir esos besitos, esos abrazos, y la nena todavía, yo digo que ya está hablando conmigo ya, pero estoy vivo, flamante, así estoy, pero bien alegre de estar aquí contigo y con tu hermosa audiencia. Brother, tú sabes que a mí yo digo que la química no se puede fakear, ¿verdad? Y tú y yo nos conocemos hace poco tiempo y, ¿verdad? Hemos desarrollado una buena relación. Sí. Y ¿verdad? Eso es una cosa que uno está ahí o no está, ¿verdad? Y qué bueno. Y como yo no conozco tanto de tu historia, quisiera saber si tú me pudieras describir a Joey de hace 10 años atrás. ¿Ok? ¿Quién es esa persona? ¿Qué tenemos que saber de él para saber luego conocer a Joey que tenemos aquí hoy? Sí, eso era 2015. En 2015 ya yo llevaba 3 años en el negocio de speaking as a side hustle. Okay. So, yo tenía mi trabajo de 8 a 5 y como side hustle tenía un negocio de hablar en donde mis amistades me invitaban a sus conferencias a dar negocio. Empecé haciéndolo de gratis, pero siempre la mira era hacer esto a tiempo completo. En el 2015 yo hice mi primer Tech Talk, de los primeros que hubo en Puerto Rico. No recuerdo si fue el primero evento, pero fue en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, y allí se lanzó mi primera conferencia de Tech Talk ever, y ahí fue donde yo creo que yo comencé verdaderamente mi negocio como speaker seriamente. Brutal, porque ya con estos 30 segundos que llevamos de conversación, yo automáticamente dijiste eso y digo, ves, la gente quiere el resultado y se olvida que esto es una trayectoria, sí, es un camino, ¿verdad? Y a lo mejor el que no te conoce dice, pero ¿quién es Joey? Ya mismo usted va a entender cuando hablamos del negocio de speaker, sí, ¿verdad? ¿Quién es Joey y por qué, ¿verdad? Usted tiene mucho que aprender de él. Y en adición a eso,
Creo que yo dije, sí, empecé de gratis. Y yo digo, cuando yo miro para atrás, una de las primeras cosas, uno de los primeros errores que yo cometí en mi negocio es pensar que yo iba a empezar cobrando, ¿verdad? Y yo he hecho muchas cosas de gratis, ¿verdad? Aquí en el canal de YouTube, a este punto donde estamos publicándose esta entrevista, hay más de 550 horas de contenido gratis ahí, ¿verdad? Las millas están, pero definitivamente la gente a veces quiere ver a alguien allá y decir, yo quiero llegar allí, pero quieres empezar de allá sin olvidarte el camino que hay que recorrer. Toma tiempo, toma un esfuerzo brutal en las caídas, cuando te levantas, lo que aprendes, la competencia en este negocio es letal, pero más que todo, yo comencé a hacerlo por el impacto que yo quería dejar, esa legacía que yo quería permitir. Mira, yo soy original de San Sebastián de las Vegas del Pepino. Es el único pueblo en Puerto Rico que tiene apellido, middle name y toda la cosa. Todo. Y yo me crié en un espacio en donde en mi familia había contadores de historias. Okay. Y mi mamá específicamente, pero también yo empecé a hablar desde los 12 años de edad, Carlos. Okay. Oficialmente, un pastor de mi iglesia me dice, yo quiero que tú traigas el mensaje este miércoles. Yo tenía 12 años de edad, pero eso requirió que yo me preparara con un mensaje, con un punto, con una inspiración. Y ese fue el primer día, Carlos, que yo dije, oye, yo creo que tengo un superpoder. Y yo le deseo a todas las personas que me estén escuchando que usted tenga ese momento en su vida en donde tú puedas decir, este es mi superpoder, y después de conseguir esa información, perseguirlo. Claro. Yo he estado persiguiendo eso desde los 12 años de edad y la preparación ha sido extrema. Ha tomado esfuerzo, que podemos hablar ahorita a qué me refiero, de los estudios que se han tenido que hacer, de los escenarios que he tenido que hacer, de los errores que he cometido. Y yo digo que en el 2015 fue ese año en donde yo por primera vez tuve que comenzar a decirle que no a oportunidades de trabajo, a oportunidades de crecimiento en otras áreas, porque yo creía firmemente en lo que yo quería hacer. Y te voy a ser bien específico. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, yo tenía un viaje para Corea del Sur. Corea del Sur, señoras y señores, con un envoy de ejecutivos del Departamento de la Defensa. Y yo me recuerdo sentándome con mi jefe diciéndole, Tim, era el nombre del Tim, yo necesito decirte que yo no voy a poder dar ese viaje. Un viaje crítico. Yo era el subdirector del programa. Y le dije el por qué. Y es que yo tengo un sueño de hacer mi TikTok y esta es la oportunidad que me estaban dando. Esto fue competitivo. Yo tuve que competir por ello. Me seleccionaron. Y desde ese día yo siento que yo defraudé totalmente a Tim. Sí. Claro. De hecho, años después ya yo conseguí una promoción después de eso, donde me tuve que mover del trabajo. Pero yo tuve que decirle que no a una puerta internacional por venir localmente a Puerto Rico a dar mi primer talk. Tú sabes que a veces no tenemos las agallas de decir que no. Y esto... Tú te fuiste en el extremo, ¿verdad? Tú le estás diciendo que no a tu jefe, que como tú dijiste, esto es básicamente una guillotina. Tú dices que no a una oportunidad y muchas ocasiones, el mundo corporativo te va a decir que no, pero sabemos que sí, los que hemos estado ahí. Tú le dices que no a una oportunidad y tú te cortas las patas. Tú automáticamente, ok, pues esta persona no quiere crecer y es uno poder reconocer que esto no es para ti. Me identifico mucho contigo porque definitivamente no fue tan radical, pero yo tomo una decisión de no seguir creciendo en mi carrera, ¿verdad? En mi carrera de ingeniero. Yo dije, ya yo iba en un comienzo en donde estaba creciendo relativamente rápido y de un punto en donde dije, ya yo no quiero crecer más porque se me está metiendo en el medio de otras cosas que yo quiero hacer, que aún yo tampoco había identificado exactamente lo que era. Y me da mucha curiosidad lo que estás diciendo porque ¿fue intencional, Carlos? Sí, 100% intencional el no querer crecer. Y para propósitos de contexto, yo trabajé en 2 empresas en mis 20 años de carrera.
9 años y pico en uno, 10 años y pico en la otra. Y en la primera empresa yo tuve, digamos, como 5 promociones en 6 años. Wow, excelente. ¿Verdad? O sea, algo por el estilo. Sí, cerca de esa línea. 4 en 6 años. En la segunda, yo tuve 2 puestos en 10 años. So, ya cuando yo llegué al segundo puesto, yo dije, no, este puesto del que yo me voy a quedar aquí, sí, ¿verdad? Yo no quería, o sea, al menos no quería seguir creciendo a otros roles que me impidieran hacer lo que estoy haciendo hoy. Exacto. Y yo creo que ese momento es un momento crítico en la carrera de cualquier persona. Cuando tú firmemente dices, esto es lo que yo quiero, y tomas ciertas decisiones, a eso es lo que yo le llamo señales en que tú estás serio en lo que estás buscando. Y yo tengo varias cosas así en mi vida en donde ciertos deseos, ciertos sueños, ciertas metas vuelven a mí. Y para mí es una señal de que son cosas que yo tengo que hacer. Y en ese año, luego de ese Tech Talk, ahí fue que yo comencé a hacer más dinero en la propuestas que lanzaba, me empezaron a invitar a conferencias más grandes. Fue un proceso que gracias a esa decisión que yo tomé, a ese no, a esa puerta que yo dije, déjame cerrarla y seguir por lo que yo creo, más adelante puertas históricas se abrieron que me permitieron impactar a miles y miles de personas. Lo que yo me llevo de esto, Carlos, es que tú le estás diciendo que sí en tu vida, que tienes que repasarlos estratégicamente. Esto es una de las cosas más, para mí, más difíciles que en mi plano personal se me ha hecho. Digamos, cosas simples como tengo que decirle que no a lo que siempre le digo que sí de socialmente con mis amistades. Sí. ¿A qué personas tengo que empezar a decirle que no porque no pertenecen a esta etapa de mi vida? ¿A qué? Yo digo, desde ese tipo de cosas que son un poco más complicadas hasta las más simples, como tuve que decirle que no al televisor para coger los libros. Exacto. ¿Verdad? Entonces tuve que decirle que no al cigarrillo para hacer otras cosas. Así que definitivamente es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Sí. Y yo creo que en esta época donde estamos cerrando este año, esto es una gran pregunta para cualquier persona que quiera comenzar el próximo año con el pie derecho. Deja en el 2025 todo aquello que no te acerca a la persona que tú quieres ser. Exacto. Simple, déjalo ahí. Exacto, porque es que necesitamos más tiempo para nuestros sí, para los sí que importan. Hay una entrevista que a mí me encanta de Shonda Rhimes, productora de hits como Grey's Anatomy, Bridgerton y otros programas súper amazing. Y ella escribió el libro El año de sí. Entonces, ese año de sí era estaba pensando de dónde me venía el nombre de ella, pero he escuchado Y es esta cosa que ella pasó un año diciéndole que sí a todo lo que le venía del frente. Y eso fue a propósito por todos los años que ella pasó diciéndole que no a tantas y tantas cosas. El punto mío es, si tú quieres decirle que sí a lo que verdaderamente importa, tenemos que empezar a decir que no a lo que está robándonos nuestro tiempo, a lo que está robándonos nuestros sueños, nuestras metas. Y el primero que tiene que ponerse en esa lista soy yo. Bello. Yo he tenido oportunidad de conversar contigo off record, ¿verdad? Conversaciones profundas donde pude entender un poco más lo que implica esta empresa que tú tienes de ser speaker. Y yo te dije algo que lo puedo decir aquí, ¿verdad? Dice, a veces la gente subestima, ¿verdad? Yo conozco a Joey, sé el nivel que él está. Sin embargo, puede venir alguien que diga, Joey tiene 2,000 seguidores, o qué sé yo, no sé cuántos tiene ahora, ¿verdad? Pero Joey tiene 2,000 seguidores. ¿Cómo es que este tipo hace esto con NASA y con estas empresas? ¿Podrías darme tu perspectiva de ese misconception, por falta de la palabra en español, ¿verdad? De ese pensamiento erróneo donde la gente cree que tú ser un orador de calibre internacional implica ser
alguien que tiene que tener cientos de miles de seguidores? Sí, mira, Instagram es mi red más suavecita. En Instagram yo no me muevo mucho. Mi red número 1 es LinkedIn, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. La red es importante. La red número 1 es LinkedIn, pero tampoco es que tenga mucho. Tampoco es el mismo concepto. Es bien importante entender en este negocio que muchos de mis speakers amigos que cobran 50,000, 45,000 por speech no tienen casi seguidores en Instagram, en Facebook, en TikTok, ni en otras redes. Y estaba en una conferencia y me explica en el orador principal, que es un señor muy exitoso, dice, yo casi ni posteo en Instagram, yo tengo 200 seguidores en esta red. Sin embargo, cuando yo veo su lista de clientes, estamos hablando de Apple, de Google, de Microsoft y una lista de compañías sumamente exitosas. Entonces, yo creo que hay una falacia y hay unas métricas que son métricas de ego, en donde muchas veces nos queremos explotar el lomo por poner este contenido o este post o subir esta historia, cuando verdaderamente a quien tenemos que servir es a ese cliente que nos da el pan. Quiero ser bien claro, a ese cliente que verdaderamente te contrata, a ese cliente que te paga, el que te firma el cheque. ¿Cómo tú estás sirviendo a esa persona? Y es en eso en lo que yo me enfoco. Mi meta número 1 en esta etapa de mi vida es servir a ese cliente que me ha contratado. Y dentro de todo, al final del día, mi meta es servir a las personas, a los que consumen mi contenido, a las personas que yo me encuentro diariamente enfrente de la calle, en la televisión. Mi meta es servirle a toda persona que pase justo a mí. Pero mi meta no es simplemente crear contenido por crearlo con la mente de subir seguidores. Sí, es un misconception bien grande. Definitivo. Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Voy a decirlo y si tú me dices que no se puede, lo cortamos. Dale. Porque este número yo creo que es importante para contexto. Sí. ¿Okay? Y lo quiero traer temprano en el juego porque hay gente que quiere ser orador, sí, que está aquí, ¿verdad? Hay gente que quiere exponer su conocimiento. Todos tenemos algo que somos buenos, que podemos ayudar a los demás, ¿verdad? En tu caso tú utilizaste hasta cierto punto desde donde yo lo que he hablado contigo, ¿verdad? Tu trasfondo profesional 100%. Te ayudó a desarrollar tu sistema, sí, que es lo mismo que yo. Pero cuando tú y yo hablamos, que tú me dijiste, una vez más, a lo mejor me mandan a cortar esto. Si me mandan a cortar esto, pues lo siento. Cuando tú me dijiste que tú has generado sobre $300,000 en tu negocio de speaker, yo dije, anda para el carajo, ¿verdad? Y es un número considerable, no importa cómo tú lo pongas, sí, ¿verdad? Entonces, quiero entrar ahí por varias cosas. Sí. Número 1, porque dinero no significa seguidores, y viceversa, ¿verdad? Que alguien tenga muchos seguidores no significa que tenga mucho dinero, ni tampoco que su mensaje es el correcto. Sí. Y segundo, porque hay un sistema para hacer esto, ¿verdad? Sí. Esto no es suerte, ¿verdad? Sí. Y cómo uno puede aprender a llegar a eso. Mira, Carlos, yo soy muy transparente cuando veo con cosas de dinero. No hay que cortarlo. Yo soy muy transparente con cosas de dinero. Y de la misma manera que soy transparente con una cosa, tengo que ser bien transparente con la otra. En este negocio, como todo empresario, tú tienes los años en donde tú rompes tus propios récords, ¿ok? Y tienes otros años, como este año, el 2025, ha sido un año bien complicado para keynote speakers, para personas que hacen lo que yo hago, debido a cómo el mercado está cambiando tanto. Este año ha sido un año bien retante para muchos de nosotros. Sin embargo, yo todavía, hasta el día de hoy, yo no puedo creer que yo hago el dinero como yo lo hago. Honestamente, hay días que yo me levanto y yo digo, wow, de verdad que a mí me van a pagar esta cantidad por hacer lo que yo hago. Y ahí mismo me corrijo. Lo que pasa es que el trabajo de un keynote speaker es sintetizar la información.
Lo que yo te puedo decir en 1 minuto, en 2 minutos, puede cambiar la trayectoria de tu vida, de tu compañía, de tu equipo y de tu producto. Y por eso es que la gente paga tanto por estos keynote speakers. Es que yo tengo la capacidad de llevar un mensaje a tu compañía que puede cambiar la trayectoria de cómo tú sirves, de cómo tú generas dinero y de cómo tú impactas a tu cliente. Y yo creo que en una época en donde ChatGPT te puede hacer novelas de 500 páginas en 1 minuto, esa sintetización de mensaje es lo que te va a catapultar allí a ti a llevar valor real. Durísimo, durísimo, durísimo. Y es bien difícil. Este trabajo, mira, yo te conté que llevo una semana, señoras y señores, una semana entera mirando un outline de un speech que voy a dar en 3 semanas. Tengo hasta un countdown en la cocina. Grande. Es un speech bien grande, probablemente el más grande de mi carrera hasta el día de hoy, en donde tengo que prepararme son 20 minutos solamente. Y llevo una semana mirando el outline, congelado, pendiente, jugando con sticky notes en casa. Y ese es el trabajo que la gente no ve. Sí. Ese es el trabajo, el crujir de dientes que la gente no ve cuando tú estás perfeccionando un mensaje para un grupo de líderes. Sí, exacto. Yo creo que yo que he tenido la oportunidad, obviamente, de ser orador también. Sí. La gente piensa que eso es pues pararte 20 minutos ahí. No, el trabajo, todo el trabajo. Número 1, que no puedes minimizar el trabajo que te tomó llegar a poder ni siquiera hablar de ese tema, ¿verdad? Exacto. Eso no... Yo tengo un refrán bien simple, pero que la gente tiene que entenderlo. Experiencia solo se gana con experiencia, ¿verdad? No hay forma de ganar experiencia de otra forma. Entonces, número 1, tienes que tener experiencia para entender el tema. Número 2, tienes que haber estudiado del tema. Tienes que poder hacer la tercera parte, que es lo que tú estás diciendo, de sintetizar, ¿verdad? Como tú coges algo bien complejo y lo conviertes en un nugget de información que la gente literalmente puede cambiar la trayectoria de la carrera y cambiar. Mira, yo he tenido el honor de ver speakers globales, ¿verdad? Y yo recuerdo en el 2024 ver a Joe Dispenza en un evento. Wow. Y Joe Dispenza, que imagino que tiene que cobrar cientos de miles de dólares. Absolutamente. Por lo menos decenas de miles altos, si no son más de $100,000 por un keynote. Joe Dispenza dijo algo que yo dije, me puedo ir, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Exacto. Pero a Joe Dispenza no le tomó los 10 segundos que le tomó decir esa oración. Es que el tipo tiene 25 años, 30 años haciendo research, 40 años, ¿verdad? Ha dado muchas cosas y yo creo que hay que entender eso. Y quisiera hablar de la preparación, ¿verdad? Porque también es otra cosa, que la gente piensa que eso es pararte, llegar y ya, y hay una preparación bien importante. Mire, yo he escuchado personas que dicen, a mí me ha tomado horas, meses, quarters en llegar a una oración perfecta. Ese mensaje que Joe Dispenza llegó, eso no fue casualidad. Él no se levantó y simplemente lo dijo así. Estos mensajes requieren que tú los pruebes una y otra vez. Y en ese proceso de prueba es que tú los vas perfeccionando una y otra vez. Yo creo, hablando de preparación, que cada audiencia te regala feedback, te regala retroalimentación que te ayuda a decir, oye, esta historia caló más de lo que yo pensaba, vamos a profundizar un poquito más. Eso yo les llamo tus signature stories. Son esas historias que te van a llevar a más audiencias. En mi caso, mis historias estelares son historias relacionadas al huracán María, historias relacionadas a mi carrera, y yo tengo diferentes historias que yo le tengo hasta títulos. Son como mis mini películas que tú las vas formando y las vas llevando a las audiencias. En cuanto a la preparación, Carlos, yo creo que es bien importante
que la gente sepa que mi cliente mayor hasta el día de hoy es el cliente que habla inglés, ¿ok? Es un cliente internacional que muchas veces viene de India, viene de Europa, viene de Sudamérica y el punto de conexión es el inglés. Ok, por eso, por muchos años me he tenido que preparar dentro de esa rama. Mi primer lenguaje es el español. Ahí es que comienza la preparación. Cuando yo me voy para Estados Unidos por primera vez, ¿cómo yo me puedo comunicar en un lenguaje que lo llevo estudiando desde kindergarten, ¿verdad? En las escuelas públicas de nuestro país y yo no podía conversar completamente. Ahí es el primer roadblock que yo tuve que enfrentar, Carlos, fue cómo yo me comunico en un lenguaje que yo no me sé comunicar. ¿Ok? Esa preparación comienza en el 2007. Desde el 2007 yo estoy dando cantazos en prepararme. ¿Y qué significa eso? Coger clases de actuación, coger clases de comedia, coger clases de improvisación, coger clases de storytelling, graduarme de diferentes cosas en el mundo de speakers. Esto ha requerido muchísima preparación que no está exactamente correlacionada a voy a dar una conferencia, empiezo a prepararme. No, la preparación viene de mucho antes. Yo era reclutador. Esa fue mi preparación más grande en donde yo tenía que hablarle de una empresa a cientos de personas. Y by the way, personas que vienen de todos lados. Claro. Yo tuve que aprender a comunicarme con personas que ni siquiera podían hablar. A ese punto fue cómo yo puedo comunicarme de una manera que cualquier persona pueda entenderme. Y ese es mi meta hasta el día de hoy. Yo quiero ser entendido, que mi mensaje corte el ruido, porque eso es lo que estamos compitiendo nosotros ahora mismo, contra el ruido que hay. ¿Ok? Y eso puede ser físicamente y espiritualmente como speakers, que es lo que nosotros hacemos. La preparación, Carlos, y aquí podemos hacer 3 podcasts de esto. Me acabas de dar una pregunta bastante profunda, pero la llevamos a donde tú quieras, porque la preparación, hay una preparación física, hay una preparación mental y hay una preparación espiritual. Bello. Y cada una de esas ramas requiere un tratamiento específico para tú llegar a una tarima y romper la tarima con el mensaje que tú llevas. Vamos a coger este proceso en el que tú estás ahora mismo y vamos a tratar de segmentarlo por etapas, para que la gente tenga un taste bien brutal ahí. Sí. Me identifico mucho contigo. Si fuéramos a segmentar día y yo sé que para ti el speech no termina el día del speech, ¿verdad? Que eso es algo que aprendí de ti. Pero digamos que estamos hablando de la oratoria. Una oratoria normal, ¿qué pasa mentalmente 2-3 semanas antes? Sí. Por ejemplo, esta oratoria que, ¿verdad?, tienes en las próximas semanas, ya yo sé que tú llevas 2 a 3 semanas preparándote. Sí. Para eso, obviamente, y esta es grande. Sí. Estamos hablando de un mes de preparación, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esa etapa inicial? Luego, cuando vamos a la etapa de preparar la actuación del día, ¿verdad? Y la parte física, vocal, etcétera. Llévame a través de esas etapas, por favor. Mira, yo tengo un sistema que yo le llamo de las 3 Ds, ¿ok? El primero es Design, Delivery, Debrief. Design, el diseño. Delivery es tú hacer tu trabajo ese día. Y debrief es como que vamos a reunirnos para evaluar qué fue lo que pasó. Esa es mi parte preferida, by the way, cuando lleguemos allá. El diseño es esta parte de investigación en donde yo necesito convertirme en un empleado más de la compañía que me está contratando. Te voy a dar un caso específico. Hace menos de un mes atrás, esta compañía de reparaciones electrónicas global, Carlos, ellos están en todos lados. Ellos me dicen, mira, te vamos a contratar. Yo empecé a entrevistar a personas de sus rangos, desde líderes a la secretaria hasta la persona que está en el frente de la compañía atendiendo a los clientes. Y cada una de esas interacciones me ayuda a entender a mí quién es mi audiencia. En corto, la preparación más grande que un speaker puede hacer es estudiar a tu audiencia. ¿Quién va a estar sentado en ese
público, porque a esa persona es que tú le vas a servir verdaderamente. ¿Ok? So, ¿qué ellos necesitan? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus frustraciones? Y esas son las preguntas que yo hago. Yo tengo un cuestionario que yo utilizo y cada cliente le hago preguntas bien similares. Una de mis favoritas es, ¿qué transformación tú necesitas? Y esa pregunta siempre me da unas respuestas poderosas, porque ahí me da a entender qué historias yo debo seleccionar y sacar de mi banco de historias. Todos nosotros tenemos un banco de historias. Algunos las tienen por escrito para ayudarlos. Otros las tienen y pues las usan cuando les parece. Lo primero es, tú tienes ese banco de historias y después de ese diseño que tú estás, parte del diseño es tú escoger las historias que le van a servir a tu audiencia. So, ese proceso de preparación comienza con entrevistas, comienza con estudio, comienza con tú conocer a tu audiencia y convertirte en un miembro más de esa compañía. La gente no piensa en eso. La gente dice, vamos a empezar a escribir. No. La parte de escribir viene después que tú entiendas. O sea, que dices esto, mano, y tú y yo hemos hablado de mi mentor, Rory Vaden, ¿verdad? Uh-huh. Y tú sabes que está el libro bien famoso de Simon Sinek que se llama Start With Why, sí, ¿verdad? Y Rory dice, con todo el respeto del mundo, Simon, yo creo que you gotta start with who. With who. Está bello. Comienza con quién. Uh-huh. Y a eso le sumamos es que muchas veces tu por qué es un alguien. Es un alguien, absolutamente. Entonces, en el caso de una oratoria, ¿verdad? ¿Tu por qué? Alguien. 100%. Y Carlos, la realidad es, eso está bien profundo. Hay muchas veces que tú no vas a poder conocer a ese alguien directamente. Esa es la belleza de este negocio y el reto de este negocio. Tú tienes un impacto que llega a lugares que muchas veces nosotros nunca vamos a saber que llegó. ¿Ok? Y eso es un reto y es un regalo. So, tú haces lo mejor que tú puedas en entender quién es ese alguien. Al tú llegar y ese trabajo paga dividendos. Es lo que yo he descubierto a través de los años. Es bien importante decir esto. No todos los clientes pueden hacer la inversión que requiere eso. No todos mis paquetes pueden incluir esta investigación a fondo que yo hago, pero hay diferentes niveles de investigación, desde el más básico, que es online, hasta el más avanzado, que es entrevistarte a 30 personas dentro de la compañía y producir un reporte de findings. Tú acabas de decir una cosa que conecta mucho con algo que yo enseño en la Ruta Ganadora. By the way, si alguien está viendo esto y quiere buscar estructura para transformar su 2026, vete al link, quedan espacios todavía para Ruta Ganadora, que empezamos en enero. Pero yo le digo algo a la gente, que es que tú tienes que mejorar porque tú no sabes a quién tú vas a impactar. Absolutamente. Y en el parte del keynote, tú estás en una audiencia y hay alguien que va a escuchar algo que sabe lo que tú tenías que decir. Incluso cuando lo dijiste ahorita, ¿verdad? Que es ese proceso de sintetizar y que lo que el speaker va a decir puede cambiar la trayectoria de tu compañía. Y si fuera en desarrollo personal, lo que el speaker va a decir puede cambiar la trayectoria de tu vida. Es una cosa bien brutal. Y tú no sabes quién va a ser, pero si tú haces tu trabajo, Carlos, y ¿sabes qué? No sabemos, de hecho, esto yo lo puedo decir, tu próximo cliente y tu próximo negocio está sentado en tu audiencia. Y esa es de las sorpresas más grandes. Cuando a veces yo llego hablando de investigación, hay ocasiones que el cliente está bien tarde, literalmente. En 2 semanas me contratan para hablar. So, yo hago lo más que yo puedo para investigar, pero en esa ocasión yo no pude hacer la investigación normal. Llego a la audiencia. Esta era una conferencia internacional que se estaba celebrando aquí en Puerto Rico, en el Caribe Hilton. Hago mi presentación. Cuando yo termino, que la gente comienza a saludarme, estaban ejecutivos de Delta Airlines, de Amazon, de Traveler and Leisure, de la revista de viajes. Estaban clientes
jefes de clientes que me contrataron estaban en la audiencia sin yo saberlo. So, esa preparación y dar lo mejor en cada escenario, sin importar quién esté enfrente de ti, es una de las lecciones más grandes que yo he aprendido en este negocio. No sabes quién te va a estar mirando. Absolutamente. Me intriga mucho saber, perdóname, no que antes que me voy en el viaje, hablamos de esa primera fase de investigación, de conocer a tu audiencia, hacer la investigación. Cuando vamos a la parte física, sí. ¿Qué pasa la semana antes, días antes de un speech? ¿Cómo tú tratas de establecer esa preparación física? Yo tengo muchos rituales con esto del speaking. Para mí, el hablar es una práctica espiritual, ¿ok? Es una práctica que tiene poder. Es una práctica que tiene tanta responsabilidad que yo necesito tratarla como se merece. De acuerdo. ¿Ok? Y yo empiezo a prepararme y mira, vamos a hacer las últimas 24 a 48 horas. Movimiento físico es bien importante para mí. Sea cardio, sea correr o tratar de correr o treparme en la bicicleta y gastar esa energía me ayuda mucho a mí emocionalmente y mentalmente. Sí, porque tú eres bien energético. Yo estoy aquí sentado, estoy a punto de treparme en la silla y allá arriba. Imagínense cuando tú llegas a un stage, tú tienes que controlar esa energía. Tienes que controlarla. Yo te digo, y esto es algo que yo estoy creciendo muchísimo y hablamos de eso recientemente, en donde yo, porque tengo tanta energía, yo tengo que darle a la gente probaditas de la energía para que no se asusten. Entonces, después es que yo vengo y les zumbo todo el poder porque hay gente que necesita que tú la jamaquees, Carlos. Hay gente que necesitan un buen jamaquión para tomar la decisión que necesitan tomar. O muchas veces ese jamaquión puede ser simplemente un silbido de una historia. So, la preparación viene, por ejemplo, si estoy en un hotel, esa mañana yo voy, corro a las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, voy para el gimnasio. Hay un momento de oración en donde yo literalmente me alineo. Yo me necesito alinear al mensaje, al source, ¿ok? Y luego de eso, me encanta establecer intenciones. Bello. Y cada conferencia, evento tiene unas intenciones específicas. Hay veces que mi intención literalmente, porque he tenido tanto estrés de camino a la preparación, al delivery, que yo digo, por favor, disfrútatelo. Bello. Y es un recordatorio. O darlo todo en ese stage. O habla más pausado, que es una de las áreas de oportunidad que yo tengo. Hasta que llega el momento y esta parte, que de hecho tuve un equipo conmigo que viajó a grabarla, yo casi siempre llamo a mi mamá antes de cada speech. Mi mamá es evangelista, ministro, autora también y conferenciante. Y nosotros hacemos una oración. Una oración antes de eso. Ese es mi ritual. Llamo a mi esposa, también Michelle, y trato de encontrarme con estas personas que son vitaminas. Esas personas que no importa qué, ellos van a añadir valor. Y después de eso, pues me quedo callado en una esquina. Mentira. A mí no me gusta quedarme callado en una esquina. A mí me gusta ir a conocer la audiencia. Okay. Eso es parte del ritual también. O sea, saludarlos y hablar. Y creo que es importante que la audiencia entienda, partiendo de la premisa que tenemos dos personas que han trabajado con esto, que cada ritual es bien individual. Sí. ¿Verdad? En mi caso, yo tiendo a no ejercitarme demasiado el día y la razón es porque los días que yo hago un ejercicio extremo, mi voz cambia. Y tengo que cuidarla. ¿Sabes? Si yo hago un entrenamiento, yo termino un entrenamiento de esto super high intensity, como decir una corrida o un workout duro, se me va un poco la voz. Es algo que me pasa. Yo no tengo la voz tan linda como la de Joey aún. Así que tengo que cuidar la que me queda. Entonces... pero yo sí, entonces mi ritual es caminar. A mí me gusta visualizar el proceso, ¿verdad? Cómo refrescármelo y vivirlo. Y sí tengo unos rituales de energía, pero de burst de energía. Lo que he hecho últimamente es, cuando es en Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando puedo hacerlo en el espacio, es cargar con un trampolín. Por ejemplo, el Vida Plena Fest, que es mi evento, ¿verdad? En el Vida Plena Fest había un trampolín backstage y yo
uso el trampolín, ¿verdad? Para cada vez que vaya a la tarima. Quisiera decirles que me inventé eso, pero me lo copié porque lo vi en el documental de Tony Robbins. Entonces, pero tiene un efecto de energía que tú lo sientes, ¿verdad? Entonces, para mí eso me funciona mucho. Hay ciencia. Detrás de cada una de estas cosas hay ciencia. Una cosa más que yo hago es un power pose, ¿verdad? Un power pose es una pose de poder donde tú le dices al cuerpo, ¿verdad? Te dicen que hagan mucho la pose de Superman. Sí. Yo no hago la pose de Superman porque yo soy Batman, pero pero yo tengo mi pose de poder en caso mío, ¿verdad? Yo lo que quiero es conectarme al source de alguna forma, ¿verdad? Como que absorbiendo lo que necesite para poder dar. Y yo siempre me repito, y eso lo hago antes de empezar cada podcast, yo siempre me repito, ayúdame a llevar el mensaje de la mejor forma posible. Me encanta. Eso es lo que, ¿verdad? A impactar la mayor cantidad de vida. Y hay que hacerlo. Y detrás de todo eso hay un espíritu de servir. Claro. Que eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú estás sirviendo, tú te alineas a lo que tienes que hacer y lo haces. Hay una pregunta que te tengo, Carlos, que yo creo que tengo una curiosidad súper brutal. Y es, ¿qué tú haces? Y te la voy a contestar también. ¿Qué tú haces cuando tú no estás en tu óptima forma, en tu óptima posición mental, que no estás teniendo el mejor día y como quiera tú tienes que servir, como quiera tú tienes que pararte enfrente de una audiencia? Yo puedo argumentar que la preparación y cómo tú reaccionas en esos días es más importante que con los días que tú te sientes voy a comerme el mundo. Sí, yo busco hablar con Carlos Figueroa. Y el proceso de hablar con Carlos Figueroa para mí es ponerlo por escrito. Porque yo ahí puedo ver las cosas de una perspectiva más lógica y más binaria versus que si tú te quedas, ¿verdad? Usualmente, ¿qué es lo que nos está atacando cuando estamos no estamos en nuestro mejor estado? Te lo digo porque yo tuve que hacer esto yo nunca lo he dicho, pero yo he dicho que yo tuve diagnosticado de depresión este año. Sí. Y a mí me diagnosticaron de depresión el 11 de enero y el 25 de enero yo tenía un speech. Entonces, obviamente no estaba óptimo. Exacto. Entonces, yo creo que dos cosas que hago. Una es cómo yo pongo esos pensamientos por escrito, ¿verdad? Para al menos sacarlos de ahí, poder verlos. Y número dos, creo que lo dijimos brevemente entre líneas, es que no se trata de mí. Se trata de la persona que está ahí. Y la persona que está ahí no sabe, ni tiene que saber por lo que yo estoy pasando. Yo tiendo a no ser una persona que va a victimizarse, ¿verdad? Constantemente, diablo, no es que no puedo, ¿verdad? Yo creo que uno puede sacar ese burst de energía. Así que para mí esos elementos son cruciales y hacer lo que haría si no estuviera pasando por nada, ¿verdad? La preparación normal que hiciera, tanto física, mental, que yo también tengo preparación física, ¿verdad? Mi preparación física también envuelve caminar, hacer ejercicio días antes. Así que yo creo que esas son las tres cosas que yo haría. Te hice la pregunta y no tengo una respuesta que vaya a dar, pero me transporto al año pasado, noviembre 6. Estoy en Denver, Colorado. Una convención internacional de inclusión. El día de mi conferencia, Donald Trump gana las elecciones. Eso fue un cambio y un shock para muchas personas, particularmente dentro de esa industria que yo iba a presentar. ¿Cómo tú te preparas cuando literalmente el mundo está cambiando enfrente de ti, alrededor de ti? Esa experiencia me viene a la mente porque exactamente lo que tú acabas de compartir con tu audiencia fue una de las cosas que yo hice. Primero, yo siempre viajo con sticky notes. Escribe los mensajes y ponlos en el cristal del hotel donde estés o del escritorio donde estés trabajando. Número 2, conéctate. Háblate a ti mismo, habla con Carlos Figueroa. Eso es checkmark. Lo que yo puedo añadir dentro de esto es
es que en algún momento yo tengo que ponerle pausa a la máquina y al revolú mental que yo tengo. Y yo tengo que hacerlo bien directamente. Y es como que dice, tienes que sacarte esto de la cabeza, salte de la mente. Y ahí es donde yo salgo a correr, a caminar, donde tengo la llamada, donde tengo los rituales que me sacan y me preparan ante cualquier emergencia que venga. Pero esta es la más poderosa. Y yo creo que este es el mensaje que yo quiero decirle a las personas que nos estén viendo hoy. No importa el reto que tú estés a punto de empezar, tú tienes lo que necesitas para enfrentarlo. Bello. Te lo prometo. Te lo prometo. Tú tienes lo que tú necesitas. Lánzate. Tírate. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Que aprendas. Y en ese aprendizaje te vas a acercar más a lo que fuiste llamado. Ese es el mensaje más grande que yo me puedo dar. Diablo. Eso fue un... ¡Pum! ¡Pam, pam, pam, pam! Definitivamente, gracias, porque hay que recordarlo. Se nos olvida que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. 100%. Que eso es lo que yo acabo de escuchar de la historia que tú me acabas de compartir. Eso es algo bien, bien personal, bien sincero, bien honesto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando tú me dices que a 5 o 10 días de un speech que tú ibas a dar estás enfrentando un reto grande, en la síntesis que yo escucho es, no importa lo que tú enfrentes, ya tú tienes lo que tú necesitas. Lánzate. Y yo creo que ese es el detractor más grande, Carlos, que yo veo en mis clientes de coaching, que yo veo en mis interacciones, es las personas que no se lanzan. Sí. Que algo que nos han hecho creer es que, y aquí con el respeto de mis amigas y amigos psicólogos, Sí. ¿verdad? Que yo soy un psicólogo wannabe y no quiero decir algo que es incorrecto, ¿verdad? Pero pensamos que tú vas a ganar que necesitas tener la emoción correcta para tomar acción. Sin embargo, yo he experimentado que es la acción lo que te lleva a la emoción. Y me remonto al mismo ejemplo. El día que a mí me diagnosticaron, y no quiero decir esto tampoco, no estoy victimizándome. Pasé por algo que todo el mundo puede pasar, ¿verdad? Fue para mí un wake-up call. Y lo que yo hice fue, ok, tú tienes que salir de aquí, tomé acción. Y había dejado de trabajar en los hábitos que son cruciales para mí. Tienes que retomar. ¡Pam! Y volvimos a la carga. Así que fue la acción la que me volvió y me trajo, ¿verdad? Entonces no podemos esperar a sentir motivación, a sentir la emoción correcta para tomar acción. Es que tienes que tomar acción y eso eventualmente te va a redundar en que te va a crear la emoción. Absolutamente. Y eso es lo que yo creo que nos hace profesionales. Bello. ¿Okay? Hay gente que le gusta hablar y hay gente que lo hace muy bien, pero no es su profesión. Y eso es lo que separa a los profesionales de los amateurs. Claro. Y es que eso, no importa cómo tú te sientas, tú tienes que deliver the message. Tú fuiste contratado a enseñar. Y eso es todo lo que tiene que ver en ese delivery, que es el segundo paso que yo utilizo para todo lo que hago. Y esa parte es la más fun. A mí me encanta gozarme a la audiencia, me encanta disfrutarme a la gente, los abrazos, las risas, las lágrimas. Eso para mí es como una droga. Y eso lo es. Y eso es otro tema es un que high. podemos discutir bien brutal. Porque es un high real. Y es bien real, es bien real. ¿Quién tú eres sin el aplauso? Esa es una de las preguntas que yo he tratado de contestar y todavía no tengo una contestación bien clara, pero eso es para 3 podcasts más adelante. Esa es para la miniserie. Esa es para la miniserie. Me gustaría, una de las cosas que la gente usualmente tiene que vencer para poder hacer lo que tú haces es vencer el miedo, ¿verdad? Y habemos personas como tú y como yo que somos, como yo digo de cariño, cara lechugas naturales, ¿verdad? Que nosotros nos pueden soltar ahora mismo en un lugar donde nosotros no hablamos el idioma and we're gonna figure it out, ¿verdad? Porque nosotros somos
bien extrovertidos, no somos tímidos, sí. ¿verdad? Al menos, digo yo, si tú eres introvertido, pues yo no sé con quién yo hablar. No puedo decirte no te voy a mentir así. Yo creo que, ¿verdad? Nosotros somos bien extrovertidos. Sí. Sin embargo, hay muchas personas que no se han lanzado, que tal vez tienen una historia que contar, tienen algo en que son muy buenos expertos, que el miedo no les permite salir de ahí. Tú has tenido que enfrentar miedo a través de las diferentes etapas de tu carrera. ¿Cuáles y cómo los has enfrentado? Sí. Todo el tiempo. Es una enfrentación de miedo. Pero yo quiero llevarte un momento bien específico. Yo sufrí de bullying toda mi niñez. Okay. Toda mi niñez y adolescencia. Yo era bien grande, yo era bien bendecido. Pesaba 425 libras de toda mi niñez y adolescencia. O sea, toda esta etapa tú fuiste obeso mórbido. Sí, obeso mórbido, pero obeso de que yo entraba a un lugar y el lugar se tenía que detener a mirarme pasar. Okay, claro. Obligatoriamente. So, yo tuve que aprender bien temprano a manejar el miedo de lo que la gente esté pensando y diciendo de ti. Particularmente con la voz. A mí me hicieron mucho bullying, Carlos, por mi voz. Dios me dio a mí el cuerpo, la voz me la dio como me la dio. Y yo tuve que enfrentar un momento en mi niñez, adolescencia, en donde yo dije, ¿tú sabes qué? Yo te necesito enfrentar este miedo de que cuando yo abra la boca, a mí se van a burlar de mí. Y eso ocurrió probablemente de 12 a 15, 16 años de edad, en donde yo tuve que hacer una decisión bien formal y decir, si yo permito que esto me siga callando a mí, yo no voy a lograr mi propósito. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo tengo, lo voy a utilizar. Olvídate. Y eso ha sido el primer reto, el primer miedo que yo tuve que enfrentar bien temprano en mi carrera como speaker. Porque me afectó mucho. Como niño me afectó mucho porque yo no quería hablar en ciertos lugares por el miedo de la burla. Y tú crees, hablando de miedos, que tú crees que tú vences el miedo hoy y no vuelve a aparecer. Mentira. Los miedos vuelven una y otra vez y muchos de ellos son recurrentes porque después de eso me mudo a Estados Unidos y viene el miedo al acento, el miedo de que no me van a entender, el miedo de que digo algo y me preguntan qué 5 veces porque nunca me entienden. Entonces, ese miedo constante tú lo tienes que enfrentar y yo creo que ese es uno de las pruebas más grandes que yo he tenido que enfrentar en mi historia, es de respetar y honrar mi talento. Y eso es una y otra vez. Respeta y honra el talento que tú tienes y las puertas se abrirán una y otra vez. Está durísimo. Me gustaría, como orador, ¿verdad? Naturalmente hay que ser el storyteller. Sí. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Yo sé que tú acabas de publicar tu libro, que hay historia ahí. Sin embargo, me gustaría explorar si hay alguna historia de tu vida que tú sientes que no has contado lo suficiente. Mi profesión es contar historias. Y yo he hecho ejercicio, Carlos, en donde yo he estudiado cuánto recoveco hay de mí. Para sacar la historia, porque claro, de ahí es que vienen. Hay una historia que yo no he contado lo suficiente que merece ser contada. Y esa es la pregunta que yo me hago constantemente. Aunque tú no lo creas, yo no hablo tanto de mi transformación física. Ok. En un momento de mi carrera, sí. Esa fue la historia que abría cuanta puerta. Pero yo creo que es una historia que merece ser contada más. Okay. ¿Por qué? Porque hay cierto shame detrás de eso. Porque es un struggle que es recurrente. Que aparece en cada etapa de mi vida
aparece. Yo quisiera poder sentarme en uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica ahora mismo y decirle que I got it. Esto de bajar del peso y mantenerme en forma, eso ya es lo mío. No, esto es un día detrás del otro. Y hay muchas veces que esa historia yo no la cuento porque me da vergüenza. Yo pienso que hay una oportunidad bien grande dentro de mí de mostrarle a la gente lo difícil que es. De mostrarle a la gente que unos días ganamos y que hay otros que perdemos. Y en esa apertura es que viene la sanación y la liberación de mucha gente. Esa es mi respuesta a tu pregunta, que como que no la esperaba la pregunta para nada y ni la respuesta tampoco. Yo creo que qué bueno, porque hicimos el trabajo aquí, identificamos un área. Si tú no me llegas a decir que tú pesabas 400 y pico libras, yo no lo hubiera sabido. Y hay mucha gente de hecho, yo pienso con una historia que no solamente tienen el deber de contar, sino que la necesitamos. Porque hay mucha gente, estamos en un mundo donde hay una pandemia de obesidad grande, ¿verdad? Y que tienen que entender que hay oportunidad de salir de ahí y que el struggle puede ser recurrente y aún así podemos seguir batallándolo una y otra vez. Hay muchos tabús, hay mucha desinformación. Hay mucha gente hablando del tema sin estar baqueados por ciencia. Hay médicos que, aunque son médicos, no son especializados en esto. Eso es una área en donde hay mucha oportunidad de crecimiento. Y de hecho, un día dije, déjame hablar de esto en LinkedIn y es mi post más viral que yo he hecho. Pero sin embargo, no es algo que lo he explotado. Hay una oportunidad ahí. Ahí está, identificamos algo. Ese coaching te lo vamos a darle gratis. Mira, me gustaría ver, porque una cosa es ser orador, otra cosa es ser autor. Acabas de publicar un libro que es hermoso, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no he tenido el honor de leerlo completo, pero lo ojeé y, ¿verdad? Sé que tiene muchas herramientas. Es un libro que ya yo sé que es bien pragmático. Vayan y búsquenlo por ahí. Ahí está, Choose to Live. Quiero que me digas, ¿sabes? ¿Cómo fue para ti el salir de plasmar tus historias con tu voz a plasmarlas en un libro? Mira, ese proceso fue eso ha sido lo más difícil que yo he hecho, porque es difícil, señoras y señores, es difícil escribir, es difícil sacar el tiempo a plasmar lo que dices y escribirlo. A mí me tomó años. Esto fue un proceso de más de 5 años, yo diría 10, pero de que lo empecé a escribir fueron como 1 o 2 años. El libro es una colección de las historias y ejercicios prácticos que me han ayudado primero a mí a salir de muchos boquetes y que han ayudado a ejecutivos y compañías que me contratan. Usted, al obtener ese libro, yo te prometo que tú haces los ejercicios, vas a moverte más hacia adelante de una manera u otra, igual que el libro tuyo. Son libros que son cambia trayectorias, yo pienso, si las personas se dan esa oportunidad, por supuesto. ¿Cómo lo escribí? Utilizando todo el contenido que yo he presentado. Todas mis presentaciones, todas las notas, todos los ejercicios, yo los fui categorizando y coleccionando. Lo que ustedes ven aquí ha sido probado con miles y miles de personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, Latinoamérica, Europa, India, Asia, y todas esas cosas yo las traje y las plasmé aquí, pero yo necesitaba probarme a mí primero que lo que yo estoy diciendo funciona. Me encanta. Por eso fue que tomó tanto tiempo. Pero mira, yo me paré enfrente de una cámara y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar, y tenía un equipo detrás de mí. Yo tengo editores, tuve 2 editores a través del proceso que me ayudaron a organizar las historias y a contar el mensaje. Hay algo que he escuchado que dice que un libro es mucho mejor como un resultado que como una teoría, ¿verdad? Así que no estamos hablando de un libro que es una hipótesis, perdón, ¿verdad? Exacto. Este libro no es una hipótesis de si va a funcionar o no. Es un libro que está probado, ¿verdad? Que ya tú has utilizado.
no quiero terminar esta conversación, ¿verdad? Yo sé que hay unos temas que tú tocas usualmente en tus oratorias y que están en el libro, que le voy a dar la oportunidad a la gente que vaya y los lea, ¿verdad? Como el impacto que tuvo María en tu vida. Sin embargo, hay algo mucho más reciente y te voy a poner aquí en el spot, ¿verdad? Tú tienes un niño de 2 años, tienes una chica que tiene, en el momento que estamos grabando esto un mes y medio máximo. ¿Qué cosas tú piensas que vas a replicar de tu crianza y qué cosas tú no quieres volver a repetir de la manera en que te criaron? El proceso de ser padre, Carlos, ha sido el proceso más hermoso y destructivo que yo he enfrentado. Qué duro. Uso la palabra destructivo bien intencionalmente porque es que ha destruido muchas cosas de mí. Muchas cosas que tenían que ser destruidas, que tenían que ser transformadas, cambiadas. Para mí, lo más importante es la atención y la presencia. Y es eso algo que yo quiero hacer con mis hijos, no importa qué, y es uno de mis miedos más grandes, el yo no poder prestarle la atención y la presencia que ellos se merecen. Eso es número uno. No importa por lo que Joey pase, por lo que Michelle pase, nosotros vamos a estar ahí para ellos. Eso es número uno. Es algo que yo quiero fomentar en mi casa y es algo bien difícil. La gente me pregunta, Joey, ¿cuál es el regalo más grande que le podemos dar a la gente? Tu tiempo, tu atención. Porque eso es lo que es más difícil de obtener y proteger hoy día. Eso es lo número uno. Lo número dos, que yo no quisiera hacer con mis hijos, es eso mismo. Es eso mismo. De alguna manera u otra, por los diferentes puntos y experiencias y vivencias de vida, yo no quiero que nada se meta en yo dedicarle el tiempo, la protección que mis hijos necesitan. Yeah. Y esa contestación, ya la estoy grabando aquí, puede ser muy diferente. A lo que mis hijos van a necesitar 10, 15 años de hoy va a ser bien diferente a lo que yo necesité. So, yo acabo de decir algo que es un reto bien grande, que las probabilidades de que yo falle son bien grandes. Por eso es que yo honro a mi padre y a mi madre, porque por lo que ellos pasaron, Carlos, ellos estuvieron ahí. No son perfectos de la misma manera que yo no voy a ser perfecto con Teddy y con Amelia. Nosotros podemos querer, podemos esforzarnos, pero los retos que tú y yo vamos a pasar 10 años en el futuro, no tenemos idea de qué son, particularmente con todo el cambio que está ocurriendo. Si algo que yo te puedo decir de la mínima experiencia adicional que tengo de ser padre, es que nosotros siempre vamos a estar lagging. Tú hoy estás listo para ser el papá de Teddy de 3 meses, ¿verdad? Y dentro de 2 años vas a estar listo para ser el papá de Teddy de 2 años, que Teddy va a tener 4. Tú siempre vas a estar lagging. Y es un reto, ¿verdad? Pero that's it. Por eso yo digo que es un proceso de quizá la palabra destrucción es tan bien fuerte, bien dramática y no le pelera, pero eso es lo que se me sale, porque es un proceso que tú estás constantemente renovando la manera que tú piensas y haces y dices las cosas. Yo te voy a decir una palabra más fuerte aún. Sí. Y es que nuestros hijos, partes de nuestros hijos van a morir. Porque van a dejar de existir. Por eso es que es tan importante la presencia. Ya yo no puedo cambiarle el pan para Catalina, ya no usa. Exacto. Esa Catalina no existe. Exacto. ¿Okay? Entonces, definitivamente esa presencia es la atención, by the way. Porque el tiempo, tú puedes estar ahí, el tiempo al lado de tu hijo, pero si no estás atento y presente, realmente no lo vas a lograr. Hay muchas cosas que podemos hablar y muchos temas que nosotros que cobramos por hablar. Imagínate si nos gusta hablar. Quisiera que me dijeras, por último, ¿qué tú piensas que son los errores que están cometiendo
las personas que quieren ser speakers, Sí. ¿verdad? Que a través de las redes sociales vemos a un montón de gente ahora que son speakers, ¿verdad? ¿Qué rol está cometiendo esta gente para poder realmente convertir esto en una empresa? En una empresa. El error número 1 es tú creerte que tú vas a convertirte en un speaker exitoso de la noche a la mañana. Totalmente. Ese es el error número 1, es la falacia número 1. Número 2, esto hay que esforzarse y hay que trabajarlo constantemente. Eso hay que tratarlo como cualquier otro negocio en donde nosotros buscamos la excelencia un día a la vez. Número 3, yo diría que de los errores más grandes que estamos cometiendo es el tú pararte en un stage y no prepararte lo suficiente. No darle el tiempo que requiere. Las tarimas son sagradas por el impacto que tenemos. Tratémosla de esa manera. Y otro error que estoy viendo bien grande es que la gente tiene mucho miedo a contar sus historias. Y yo creo que eso es bien importante sobrepasarlo. Y el último error también que voy a ver, y esta es la industria de Puerto Rico, es que lamentablemente esta profesión no es tan bien pagada como en Estados Unidos, aquí en la isla. Y yo creo que eso es algo que tenemos que sobrepasar como industria local. ¿Y cómo lo hacemos? Número 1, profesionalizando la industria. Yo creo que los conferenciantes, entrenadores, speakers necesitan tener una rigurosidad como lo tiene un ingeniero, como lo tiene un psicólogo, como lo tiene cualquier otra persona. Y ese proceso de profesionalización es crítico para nosotros poder demandar ciertos fees en la industria puertorriqueña. Durísimo. ¿Hay alguna anécdota que tú me puedas decir que, no tenía esta oratoria y me pasaron 25.532 cosas antes de que sucedieran? Esos siempre son fun porque impactan como uno llegue y lo que uno haga. Mira, estoy en este es uno de esos speeches que son gratis, que no te pagan, ¿verdad? Que digo que son gratis, pero tú tienes mucho impacto y eso es otro tema para otro día. Pero esta era la más grande, que yo hasta ese momento eran más de 1,000 personas. Era una conferencia de mujeres. Ok, que tú ir a hablar en una conferencia de mujeres requiere otros niveles y otras cosas. Este lugar estaba abarrotado de sillas, de mesas. Me citan a las 8 de la mañana, Carlos, para hacer el tech rehearsal. Pues yo llego allá enferifollado. Para aquel tiempo yo me vestía completo, suit, lazo, las medias las combinaba. Era una cosa bien exagerada. Eso requería una preparación. Yo llego bien preparado y voy caminando al stage. El salón está vacío en el momento y en ese momento el productor no tenía idea de quién yo era, Carlos. Yo estaba en Filadelfia en aquel momento y el productor me dice, necesito que te salgas de la tarima y necesito que por favor me busques las mesas y las sillas que vamos a utilizar aquí. Miren, para los que me conocen a mí, usted sabe que si yo supiera dónde estaban las sillas y las mesas, mira, yo las buscaba, las montaba y se las limpiaba. Pero yo no sabía nada del lugar. En ese momento, Carlos, el primer mensaje que mi voz interior me dio fue, mira, tú no mereces estar en esta tarima. Tu mensaje no importa. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos limitantes. Por ejemplo, uno de los datos que no todo el mundo sabe, 90% del staff del hotel donde estaba ocurriendo el evento eran hispanos. El productor creía que yo era una de las personas grandiosas sirviendo el staff, que los amo y el saludo si me están viendo. Es bellísima la profesión. Yo los amo. Ellos nos sirven y nosotros les servimos a ellos con mucha honra, pero ese no era mi lugar. Entonces, el mensaje que se da detrás de líneas es personas como tú
no pueden estar aquí, claro, o no merecen estar aquí. Y eso más es una respuesta política, pues, racial, un poco más, que puede ser polémica para muchas personas. Pero el punto aquí que yo tengo que dar es que hay veces que esas experiencias fortalecen tu manejo de tu voz interior. Porque si en ese momento yo permito que ese mensaje de limitación se meta en el medio, no puedo dar el mensaje completo como yo lo tenía que dar. Y ahí fue que yo dije, déjame salirme del espacio, déjame alinearme. Tú y yo tenemos los diferentes rituales y estrategias. Y después yo me lancé y hice probablemente uno de los mejores speeches que yo he dado. Imagínate un salón de 1,000 personas que se pongan de pie a aplaudir la historia. Y by the way, mis speeches son basados en Puerto Rico. Yo estoy dando mi historia de Puerto Rico, de lo que se ha pasado acá. Cada speech lleva a la cultura puertorriqueña en alto. Eso es de las cosas más locas que me han pasado a mí justamente antes de un speech. Que no me reconozcan quién soy y que me pidan básicamente salte del salón. Eso está durísimo. Yo estaba pensando, después que te hice la pregunta, dije, ¿cuál es la mía? Y en mi caso, lo más reciente que pasó es que el Vida Plena Fest, 15 minutos antes de que abrieran las puertas, se cayeron los breakers del local. La gente no sabe esto. El que fue al Vida Plena Fest nunca se enteró de esto. Fue perfecto. Pero nosotros teníamos una pantalla gigante. Y yo decía, si esto no prende, se acabó el evento. Imagínate. No hay evento, no hay Vida Plena Fest. Así que qué bueno que prendió. Gracias a Moisés y a un par de gente que hicieron gestiones para ponerlo en los breakers. Se me ocurre que antes de hacerte la última pregunta, te voy a hacer la penúltima, que es, imagínate que te están viendo por ahí 10,000 personas en el speech más importante de tu carrera. ¿Cuál es el mensaje que tú llevarías a esa audiencia si se te lo tuvieras que decir en 1 o 2 frases? El mensaje que yo te quiero dar hoy viene como resultado de las vivencias que he estado enfrentando en las últimas semanas, en los últimos días. Tu mensaje importa. Tu historia importa. Sobre todas las cosas, tu vida importa. En este momento que quizás nos estamos conociendo por la primera vez, recibe confirmación de que tu historia tiene poder, de que tu historia la gente la necesita escuchar y que no permitas que ningún reto gigante, limitación que te pongas tú mismo o que te pongan otros, se meta en el medio de que tú compartas quién eres y cuál es tu propósito. Así que tu historia vale, cuéntala. Eso es lo que hace un speaker profesional, que puede estar en el spot y hacer un delivery súper brutal de su mensaje. Estoy súper feliz de que hayamos hecho esta primera entrevista. Probablemente no se fue la última. Tengo como 15 preguntas que se me quedaron por hacerte. Pero antes de hacerte la última pregunta, quiero que le digas a todo el mundo, si quieren, están buscando a alguien para su empresa, tanto en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, ¿cómo pueden conseguirte? YoWiAvilés.com. Ahí está todo. Tenemos un sistema precioso que si usted está interesado, todo es automático. Acceso a mi calendario, enseñale a las diferentes cosas. YoWiAvilés.com. Si quieres comprar el libro, ahí está el libro. Aquí en Puerto Rico está en el aeropuerto, está en Bookmark y también en nuestro store Choose to Live Shop. Choose to Live Shop. Así que búscalo, que tenemos unas mercancías bien chéveres. Pero Carlos, antes de esto, gracias por tu liderazgo en nuestra comunidad. Gracias por vivir tu historia. Gracias por dedicarte. Gracias por dar el brinco. Y gracias. Lo que nosotros hacemos no es sencillo ni es fácil. Pero el impacto que tú tienes en la vida es bien grande. Muchas gracias por hacer esto y por crear estos espacios donde gente como yo viene a contar las historias. Bien honrado. Gracias a ti. Te voy a decir que nos conocimos
en una corrida. Yo no sé si estabas preparándote para un de esto, ¿verdad? Pero yo y yo somos vecinos. Y un día la gente sabe que yo camino, un día yo voy caminando por casa y está este tipo así que no podía respirar. No podía respirar. ¡Qué vergüenza! Así que qué bueno que nos conocimos. Y qué bueno, ¿verdad? Que literalmente yo no sé ni cómo yo hablé ese día. Gente, esto fue una conversación hermosa. Yo sé que hay mucha información aquí que te puedes llevar. Antes de despedirme, espérate que tengo que hacer la última pregunta, Joey. Por poco iba a hacer el recap aquí. Joey, antes de irnos, mira, ya estoy despidiendo, me falta una pregunta. Ganar tu día, hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que hace Joey Avilés todos los días para que cuando llegue a la cama pueda decir, yo gané mi día? Número 1, yo me levanto y el hacer café para mí es un momento espectacular. ¿Por qué? Porque Teddy se levanta a las 5:30 de la mañana ya y yo tengo que ir a buscarlo y aprovecho ese tiempo para crear un momento lindo con mi nene. Y yo le tengo una sillita y él se trepa en su sillita y me ayuda a moler el café, me ayuda a stomp el café, a ponerle la lechecita, hay jazz en el background, so al nene le estoy enseñando a conocer lo bueno. Y se crea ese momento tempranito en la mañana. Eso es número 1. Número 2, mis días más exitosos comienzan con ejercicio. Yo tengo una pelotón en el garaje de la marquesina donde me trepo y hago un buen ejercicio. Y eso me ayuda muchísimo. Número 3, leer. En este caso estoy estudiando un libro de la Biblia bien profundamente. Le estoy estudiando la historia de David. Me la estoy comiendo, me la estoy disfrutando. Eso me está explotando el sistema. Lo que usted lea, léalo. Escríbelo. Número 4, estoy utilizando el High Performance Journal de Brendon Burchard. Épico. Pongo ahí las cosas que más me importan y conectado a eso. 5 es tener un plan. ¿Qué es lo que vas a hacer durante el día? Bien honesto y bien real. Yo quisiera hacer todo eso todos los días al pie de la letra. El día que lo hago voy a subir de nivel y voy a seguir subiendo. Pero ese es los rituales que definen gana tu día en mis momentos más exitosos. Brutal. Y, ¿verdad? Hay que reconocer que tú eres un papá que, ¿sabe? Que esto, yo digo que los primeros 3 meses de vida de un niño son para los padres. Yo creo que tiene que ser la época. Cuando tú pasas de esos 3 meses, tú dices, ok, ahora estoy sobreviviendo. Es que yo ni me sé cuál es mi nombre. Sí, cuando tú me preguntaste dónde la gente consigue más, yo tuve que decir, espérate, ¿cómo es que yo me llamo? Definitivamente. Y algo hicimos, algo estamos pagando, que tenemos hijos que son extremadamente madrugadores. Dios porque en mi casa, Carlos Ignacio es el tipo que sabemos que se va a levantar primero que todo el mundo. Digo, yo me levanto bien temprano, ¿verdad? Pero los sábados que uno quiere a lo mejor descansar un poquito más, Carlos Ignacio dice, no, a las 5:50 es que voy. No, así que algo estamos pagando tú y yo. Algo. Qué bueno porque, ¿verdad? Y dijiste algo de tu ritual que quiero decir solo a la gente, y es que cuando tú mencionas esto del jazz, la sillita, a veces nosotros perdemos de perspectiva que nosotros podemos crear un ambiente, ¿verdad? Para nuestra familia, ¿verdad? Y nosotros si somos los que nos levantamos primero, si somos los padres, ¿verdad? Yo también en mi casa busco poner una música que cree un ambiente, ¿verdad? Para que la gente esté un poquito más feliz. Yo le llamo el desayuno feliz, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que este desayuno sea un poquito más feliz? Así que gracias por traer eso. Quiero darle las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por gorras como esta que yo tengo. Tengo una aquí para Joey de Mayagüez, caballo, para que tú vayas a recordar viejos tiempos ahí de Mayagüez. Joey es colegial igual que yo. Así que ahí tenemos. Vayan a woodbrandpr.com, utiliza el código GTD, vas a tener free shipping. ¿Y qué yo me llevo de esta bella conversación? Bueno, hablaste de perseguir el superpoder, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que todos tenemos un superpoder, ¿verdad? Y que hay que llegar a un punto crítico de la vida donde nosotros decidimos decirle que no a las otras cosas para decirle que sí a ese superpoder, que la gente merece conocer eso de nosotros, ¿verdad? Tu definición del trabajo del keynote speaker me voló los sesos, ¿verdad? Cómo nosotros sintetizamos
algo bien grande, a veces un libro, a veces muchos libros, a veces muchas cosas en un mensaje que las compañías que no están invirtiendo en esto entiendan que ese mensaje puede cambiar la manera de pensar de uno de tus empleados y cambiar la historia de tu empresa para siempre, ¿verdad? A todos aquellos que quieren ser speakers, no se trata de tener seguidores, se trata de mucha preparación, tener los sistemas correctos y tienes que estudiar a tu audiencia, tienes que ser parte de tu audiencia antes de hablar con ellos. Además de eso, tienes que recordar que tú tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? No tienes que buscar validación, ¿verdad? Volviendo al tema de los números, ¿verdad? No eres un número. Y recuerda que tu mensaje importa. Hay alguien que va a pasar por cosas que tú ya has pasado. Y yo creo que tenemos un deber de ayudar a esas personas a que tengan un proceso un poquito menos difícil, tal vez. Así que esto ha sido mágico. Espero que les haya gustado mucho. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Quiero que todos los fans de Joey, toda la gente de San Sebastián, quiero que comenten aquí y nos digan qué les pareció esta conversación. Si tú quieres ser parte de la ruta ganadora, vete al link en la descripción del episodio y ahí vas a enterarte de cómo puedes ser parte de esto. Y como siempre digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo gané mi día. ¡Yeah!